Pues no sé si sabes que hay estudios que demuestran lo que mentimos al día. Y una persona normal, que es lo que a mí me faltaría por definir que es una persona normal, pero bueno, dice unas 20 mentiras al día, aunque depende de la definición que tomemos, que tengamos de Claro. mentira. La RAE dice que es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Ujú. De todas maneras, 20 mentiras al día, dando por hecho que estamos despiertos unas 16, ¿no? Más o menos. Es poco Mm. más de una mentira por hora, ¿eh? Casi me parecen pocas, ¿eh? Bueno, depende. Yo, por ejemplo, me paso muchas horas sin hablar con nadie, Ah, así que bueno. tengo que soltar todas mis mentiras. Imagínate el día que no hablo con nadie, ¿qué hago con esas mentiras? Las voy guardando en una cajita. Bueno, siempre estás en, o sea, yo sí, aunque no hable con nadie, siempre puedo soltar mentiras en una red social o en un WhatsApp. No todas las mentiras son iguales. No es lo mismo decirle a la persona que quieres conquistar que es una zona mentirosa, que es la más guapa del mundo, que inventarte una excusa cuando ya no quieres seguir viéndola. La verdad es que las relaciones de pareja se mienten muchísimo sin querer. Además, uno no quiere mentir, pero al final creo que es como inevitable. No sé, hay una fragilidad, hay una grieta por la que se cuela la mentira. Sí, probablemente es en las relaciones de pareja, sobre todo en las más estables, digamos, o más largas o más profundas, ¿no? Que es donde menos se debería mentir y Mm, probablemente sea donde más se miente. sí. También hay otras técnicas que están en el límite de la mentira, como la técnica del banco de niebla, que consiste en callarse y tirar para adelante, ocultando que no estamos de acuerdo con algo. Yo soy muy de banco de niebla, que Sí, lo sepas, por cierto, si no lo sabías. yo también, más que nada, porque yo creo que es la mejor manera de evitar un enfrentamiento, ¿no? Muchas veces dices, bueno, vale, pues sí, es así, ya está, Sí, sí, ¿no? yo también. Y a veces porque es una manera de no decir la verdad. O sea, que Mm. no quieres decir la verdad, pero tampoco quieres mentir. Entonces directamente no sacas el tema, te callas, esto. Sí, o cuando, o si la otra persona se confunde en la razón de tu actuación o de tus palabras, quiero decir, eso lo dices pues porque no te gusta, no quieres venir a cenar conmigo porque no te gusta el pollo. Y dices, es porque no me gusta el pollo, sí. Por eso, bueno, por eso no quiero ir Sí, porque siempre me llevas a un sitio de pollo. Según un estudio de la Universidad de California, las mentiras piadosas son más propias de mujeres y niños pequeños que tratan de no herir los sentimientos de los adultos. Las mujeres, por supuesto, siempre cuidando y siempre con las mentiras piadosas. Sí, Eh, sí, y los niños también son como muy... em, que buscan, cuando son muy pequeños, ¿eh? Cuando son más mayores ya es distinto, pero cuando son muy pequeños como que parecen que eluden el conflicto, ¿no? Entonces siempre intentan, pues eso, ¿no? Mienten para que no haya problema, ni le eches la bronca, ni discutir, ni que tú te sientas mal. En fin, sí, cierto. y lo gracioso es que los niños, como no integran, nosotros ya sabemos integrar las verdades, ¿no? Ujú. Pero los niños no, y entonces te cuentan cosas que saltan mucho. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo, pero que llaman mucho la atención, ¿no? Sí. De que se nota que es una mentira, claramente, ¿no? Bueno, vivir sin mentir sería imposible, ya que la mentira forma parte de la propia comunicación humana y de los mecanismos sociales para armonizar las relaciones y evitar conflictos, justo lo que decimos. De hecho, percibimos más confiable una persona que usa mentiras grises o ambigüedades que una que siempre dice la verdad. Bueno, yo lo que pasa es que para mí no es lo mismo decir la verdad que hacer lo que se llama sincericidios, ¿no? Que es esta gente que dice las verdades, pero siempre son cosas malas. Yo, mira, te queda fatal la ropa que llevas, es que no te quiero mentir, ¿sabes? Y dices, bueno, pues no me digas nada, no me mientes y no haces que ahora me sienta fatal todo el rato, ¿sabes? Que hay personas que prefieren decir la verdad, pero nunca dicen una verdad bonita, siempre dicen verdades que hacen daño a los demás, entonces a mí eso Sí. tampoco estoy segura de que decir la verdad no es decir todo lo que se te pasa por la cabeza. En el fondo, ¿por qué mentimos? Por miedo a hacernos daño, a hacer o hacernos daño, a no obtener lo que creemos merecer o a lo que sea. Si tuvieras una enfermedad irreversible, ¿a ti te gustaría que te mintiesen? Si tuviera una enfermedad irreversible que yo me muriese de golpe, o
sea, y me dijeran, mira, te va a dar un... Claro, o sea, tienes un defecto vascular y cualquier día te va a dar un ictus y te vas a quedar en el sitio. Pues a lo mejor sí. Si fuera una enfermedad irreversible, que fuera degenerativa, que yo cada vez me fuera notando peor, que puedo hacer menos, preferiría que me dijeran la verdad, porque eso entra en la angustia, ¿no? Decirte, pues me han dicho que no tengo nada y por qué cada día pues me cuesta más hacer esto, ¿sabes? Pero probablemente si me Claro. fuera a morir de golpe, preferiría que me mintieran. Una cosa que no, que no tengo en la desnoticia es que es otro temazo que podemos hablarlo otro día, son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Mm. Que también supongo que es por miedo, por querer quedarte en situaciones en las que ya no tienes que estar o por evitar conflictos, pero con nosotros mismos, ¿no? También, no Sí. nosotras, también tenemos... Mm. Somos, vamos, yo creo que somos todos, ¿no? Yo el primero, muy de engañarnos a nosotros mismos. Quizás somos, Sí, creo que va por orden, ¿eh? Nos engañamos a nosotros mismos a los que más, después a nuestras parejas y después al resto del mundo, ¿eh? Yo creo que es el orden de sí, prelación de la mentira. sí. ¿Y tú, si te hubieras una enfermedad irreversible, querrías que te lo dijeran o no? Pues yo creo creo que sí, incluso si fuera así de golpe, porque ese tiempo de descuento que tienes desde que lo sabes hasta que ocurre, bueno, supongo que tienes que hacer un pequeño duelo, pero también puedes aprovechar para hacer cosas que ya no te va a dar tiempo, ¿no? Para decir cosas, para despedirte, no sé. Creo Ya. que preferiría porque, o sea, al final nos vamos a morir, ¿sabes? Eso es que todos tenemos una enfermedad irreversible y se llama vida. O sea, Ujú. Fernando, te lo digo ahora para que lo sepas, te vas a morir. Y me lo digo a mí misma, Ana, te vas a morir. Y entonces tenemos que aprovechar para hacer esas cosas que no hacemos Claro. porque pensamos que somos eternos. Pues no, nos preciamos eternos sin motivo. Eso, esa frase me Esa es mi suena. frase de, sí, porque la tengo en WhatsApp. Eso es que mi hermana se equivocó, fue el autocorrector del móvil. Ella quería decir de una película, me pareció eterna sin motivo, pero dijo me precio eterna sin motivo y nos quedamos como, joder, pedazo de frase que te acabas Sí, de marcar y yo la sí. tengo de frase de WhatsApp. Sí, por eso le digo, me suena un montón esa frase. Mm. Pues sí, en fin, la mentira, uno de nuestros temas favoritos. Ahora te voy a hablar yo de uno de mis temas favoritos, quizá, bueno, que es el mundo clásico griego, ¿vale? O el mundo clásico en general, más que griego, el griego y el romano. Eh, ¿Te acuerdas que cuando estuvimos hablando, bueno, o de hecho, que la tesis fundamental o el tema fundamental de El infinito en un junco de Irene Vallejo, de este libro del que hemos hablado aquí y que nos gustó tanto, es eso, ¿no? El libro, ¿no? El libro como objeto, supervivencia a lo largo, supervivencia y su supervivencia a lo largo de muchos milenios, ¿no? Desde su invención. Mm. Eh, eh, el otro día pensé cómo era posible que del mundo clásico griego tengamos obras, pues tenemos las de Homero, por ejemplo, tenemos Hesíodo, tenemos poco más. Y en cuanto a tragedias, o sea, dramas y comedias, realmente tenemos de 5 autores. Es que no tenemos de más autores griegos. Entonces, ¿por qué esos? Es decir, yo no sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué nos han llegado a lo largo de la historia estos libros o estos autores? La Odisea, la Ilíada, el trabajo y los días de Hesíodo, ¿no? Todos estos libros, y sin embargo no nos ha llegado a ningún otro, ¿no? Mm. Evidentemente no es... Yo pensaba que no había otros. Ah, tu mensaje no había otro, claro, también puede ser. Evidentemente, no puede ser por la persistencia. A ver, hay gente que dice, no, eso es porque los libros se quemaron en el incendio de la biblioteca de Alejandría. Vamos a ver, eso no es cierto. No es cierto, entre otras cosas, primero porque había otras bibliotecas en la antigüedad, que como la de Pérgamo, creo que era, espera, sí, la de Pérgamo, que era casi, casi del mismo tamaño, y además de eso, la gente, el libro como objeto, bueno, en aquel caso serían los papiros o los rollos estos, ¿no? El libro era un símbolo de estatus porque era una cosa cara, porque se hacía a mano, tanto el papel se hacía a mano o el papiro se hacía a mano como el copiarlo se hacía a mano. Entonces era un símbolo de estatus porque era un producto de lujo, con lo cual muchos millonarios potentados tenían grandes bibliotecas en sus casas. Entonces esas obras, aunque se hubieran quemado en el incendio de Alejandría o en otras, se hubieran destruido por los insectos en otras bibliotecas, siempre habría quedado alguna copia ahí. Realmente no es esa la causa. Mira, del mundo clásico
griego de los dramaturgos nos han llegado 5 escasamente, ¿vale? 3 dedicados al drama, que eran Esquilo, Sófocles y Eurípides, y 2 dedicados a la comedia, que eran Aristófanes y Menandros. Estos 5 nos han llegado, pero es que además estos 5 son atenienses, los 5, es decir, no tenemos obras teatrales de gente, ya no te digo de Esparta, porque me parece que los espartanos no se dedicaban mucho al teatro, pero no sé, por ejemplo, hubiera sido muy chocante que nos hubieran llegado de Ítaca, por ejemplo, ¿no? Que era el reino de Ulises, o de cualquier otro reino, ¿no? Griego. Pero sin embargo, solo nos han llegado de Atenas. Y además nos han llegado de estos 5 que eran casi coetáneos en el tiempo, porque son todos entre el siglo V y el IV, y además varios de ellos vivieron en los mismos años, quiero decir, eran contemporáneos y se conocían. Entonces, la razón por la que estas obras nos han llegado y no nos han llegado el resto era porque evidentemente estas obras se tenían que copiar a mano. Y los grandes copiadores de estos textos, tanto de los textos romanos como de los textos griegos, fueron iba a decir escritores, pero no es eso, ¿no? Los escribas del Imperio Bizantino. Cuando el Imperio Romano se divide en 2 partes, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, el bizantino, que era muy helenístico, estaba muy influenciado por la cultura griega, empieza a copiar las obras de los griegos antiguos, ¿no? De todos estos griegos del siglo V, IV, III antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Que copian las obras que les gustan. No copian todas las obras del mundo griego, no lo hacen con un sentido de preservar esas obras, sino preservar solamente, o preservar toda la cultura griega, sino preservar exclusivamente aquellas obras que a ellos les gustan. ¿Y qué a otros les gustan? Pues los 5 que te he nombrado. Y de esos empiezan a copiar las obras. Y se dan casos muy curiosos, porque, por ejemplo, en el caso de Menandros, Menandros es comediógrafo, se dedicaba a la comedia y era un poquito más joven o es posterior al resto de autores que he citado. Y digamos que si lo pasáramos, ¿no? al mundo actual, Menandros lo que sería un guionista de comedia televisiva, porque era una comedia ligera, vamos a ver, del estilo de Friends, de Los Serrano, y sin embargo, a los bizantinos eso no les gustaba demasiado, ¿vale? No les gustaba mucho, con lo cual realmente lo copiaron poco. Pero como tenía tanto éxito, al final las obras de Menandros sí que han aparecido en muchas bibliotecas, porque era, pues lo que te digo yo, pues como si ahora, bueno, ya no existen los DVDs o no compramos DVDs, pero en la época de los DVDs, si se hubiera acabado el mundo ahí, pues probablemente mucha gente tendría DVDs de la Guerra de las Galaxias y de Friends. Aunque digamos que desde el punto de vista cultural no son los productos de mayor calidad, sí son los más comerciales. Pues con Menandros pasaba lo mismo. Los bizantinos no lo copiaban mucho, pero sí se copiaba y la gente sí que lo tenía por ahí. Luego hay casos como Eurípides, que los bizantinos lo copiaron, pero solo copiaron las obras cuyo título empieza desde la letra alfa hasta la letra kappa, ¿vale? Como si del compendio de obras hubieran copiado, perdón, todas las obras, o querían copiar todas las obras de Eurípides y empezaron alfabéticamente, nunca mejor dicho, y cuando llegaron a kappa se cansaron y dejaron de copiar. Con lo cual tenemos, digamos, la mitad de la obra de Eurípides la que conservamos, la mitad cuyo título tiene letras, las primeras letras, ¿no? del alfabeto. ¿Y se sabe que hay otras? Sí, porque, a ver, de todos estos autores, o que existen más autores aparte de estos 5, se sabe por citas, ¿no? Porque era muy típico que los autores citaran a otros autores, pues como dice no sé quién en no sé qué, Medea hizo no sé cuántas. Entonces se citaban mucho y eso nos lleva a saber que existían otros autores, que existían más obras, o incluso los propios autores se citaban a sí mismos. En una obra citaban otra obra suya. Por eso tú sabes que Eurípides escribió más obras aparte de las que se han salvado. ¿Vale? Ya. En algunas tienes el argumento, en algunas solo tienes una frase, ¿vale? Y esto, bueno, tanto tu desnoticia sobre la mentira como esta desnoticia que te estoy contando yo, tiene también mucho que ver con el libro que luego te voy a contar, con Si una noche de invierno un viajero, porque fíjate, hay un texto de Eurípides, una obra de Eurípides que se llama Ifigenia en Aulis, que ha sido bueno, y también tiene que ver, perdona, con
con tu reseña borgiana, la que me vas a contar. Bueno, pues digo que Eurípides tiene una obra que es Ifigenia en Aulis, que es una obra que los copiadores, los copistas, ¿no? Y los interpoladores posteriores han corrompido tanto que es que ni gran parte del argumento ni el final es el mismo que el original. Sabemos cuál es el argumento original y cuál es el final original por lo que te he dicho, no por referencias, porque está citado por otros autores de la misma época o por otros autores romanos. Pero la obra que nos ha llegado a nosotros no tiene nada que ver, porque los Ya. copistas han ido metiendo cosas entre medias que les gustaban más que lo que estaba escrito, con lo cual al final la obra es de Eurípides, pero no es de Eurípides. O sea, él empezó, o sea, el comienzo es suyo y todo lo demás ha sido gente que ha ido metiendo cosas entre medias porque le gustaba más que lo que realmente Eurípides había escrito. O Pues sea, sí, tiene bastante que ver. no nos podemos No fiar nos podemos fiar de nada. ni de los clásicos ya. No nos podemos fiar ni de lo que escribimos, Fernando. Sí, sí. Porque fíjate tú que en la Odisea, por ejemplo, bueno, sabes, Eh, la Ilíada es la conquista de Troya, ¿vale? Cualquiera que haya visto la película Troya, esta del Brad Pitt, bueno, pues ya sabe de qué va. Y la Odisea es el regreso desde Troya de Ulises a su reino de Ítaca, ¿vale? Eso lo sabemos todos. Bueno, pues en la Odisea, en un momento dado, Ulises está en un reino, en ese periplo, ¿no?, que tiene para volver, está en un reino y ve representada la Ilíada. Él ve representada la Ilíada y se ve representado a sí mismo por un actor que representa la Ilíada, ¿vale? Pues fíjate hasta qué punto los propios griegos, incluso en situaciones, que muy poco tiempo después de que sucedieran los hechos, ya estaban haciendo representaciones teatrales de esos temas, ¿no?, que les ocupaban en ese momento. O sea, a mí me resultó muy curioso esa escena de la Odisea, ¿sabes? Y hasta aquí te puedo contar. Por eso tenemos unos autores y no por otro, pues porque había unos cuantos bizantinos a los que les gustaba ese teatro y no les gustaba otro. Hoy estamos enredados en mentiras. Sí, sí, es una red de mentiras.